Hola, estamos junto a Horacio Vigolín, él es un psicoterapeuta y vamos a aprovechar este diálogo con él a través de nuestro enlace con un profesional de la salud que ha venido trabajando durante toda la pandemia y su especialidad es la salud mental, algo que indudablemente nos ocupa a todos en esta etapa de la pandemia que aún continúa y que todavía nos presenta desafíos desde el punto de vista también de nuestra salud mental. Le damos la bienvenida a Horacio y muchísimas gracias por darnos este tiempo. No, muchísimas gracias a vos por invitarme, por pensar en mí, así que estoy, lo que pueda colaborar, voy a colaborar. Horacio, quisiéramos tener tu opinión sobre qué tan difícil ha sido para las personas sobrevivir esta pandemia desde el punto de vista de la salud mental. Es decir, ¿cómo crees que ha impactado el aislamiento, la dificultad para tener actividades normales? ¿Cuál ha sido el impacto en tu experiencia? El impacto fue, es y va a ser todavía consecuencias bastante fuertes. Cualquier tipo de aislamiento, la cadena perpetua, los sobrevivientes que estuvieron separados de la capacidad de decidir lo que tenían que hacer, siempre padecemos, aunque esto no parezca que es tan extremo, padecemos internamente una cantidad de movimientos psíquicos. Entonces, yo lo primero que observé es que se alteró la capacidad temporoespacial de los aparatos psíquicos. ¿Qué quiere decir esto? Que sin pensarlo, sin darnos cuenta, lo vivíamos, pero esto deja rasgos, vivíamos la incapacidad de desplazarnos en el tiempo. Hubo un momento, hasta diciembre de 2020, en donde no sabíamos cuándo. La palabra cuándo es terriblemente fuerte, porque no solo nos coarta la libertad de decir cuándo voy a viajar, cuándo voy a volver a la normalidad, sino que nos atrapa, nos tiene encerrados y nos frustra y genera todo lo que escuchamos, ansiedad, situaciones de enojo, frustración, más allá de las primeras etapas que todo el mundo hacía cursos de salsa, o todo el mundo claro, recuperó desde la resiliencia la posibilidad de generar momentos de satisfacción, pero esto empezó a pasar el tiempo, no teníamos un cuándo. El cuándo es terrible, porque el cuándo nos genera un presente. El futuro, si yo sé que voy a hacer un viaje, ya está generando en mí que voy a comprar los tickets, que voy a comprar una valija nueva, que cómo va a ser, a quién voy a ver. Eso tuvo una modificación. Y el espacio también, porque siendo un poco exagerado, nos limitamos a mirar la pared de nuestra casa. Yo sé que exagero, pero no podíamos salir. El espacio fue reducido, excepto aquellas personas que siguieron trabajando. En el caso de las personas que tuvieron que ir al trabajo, esto fue un poco menos complicado hasta que llegaban a casa y las diferencias, como también el que estaba adentro, empezaron a ser muy conflictivas por la relación. De ahí podemos hablar después de aquellas parejas que mejoraron sustancialmente y la cantidad de divorcios que aumentaron justamente con el tema de la pandemia. Entonces, las consecuencias fueron muy fuertes en las relaciones con los hijos, en la relación desde el punto de vista psicológico, aumentó la ansiedad, la depresión, los miedos, las fobias, cantidad de fobias, y todo esto eh, eh, tiene que ver, lo podemos profundizar si querés, con el desarrollo individual, con el precedente individual. Una persona que estaba diagnosticada depresiva, bueno, tuvo consecuencias diferentes de una persona que es un poco miedosa y a veces indecisa desde la personalidad, pero con una vida sin diagnósticos de salud mental, con una vida normal, llamemos. Entonces, en ese caso, la respuesta es diferente, aunque pudo tener episodios de depresión, episodios de mucha rabia, porque para finalizar esta parte, lo que se nos cortó es la capacidad de la libertad de decir, de la toma de decisión. La toma de decisión acá es básica, porque yo no podía decir, y tuve una experiencia con eso, no podía decir voy a hacer lo que quiera, o no voy a. Entonces, yo tuve una experiencia este año cuando un amigo me llamó hace poquitos meses y me dijo, salgamos esta noche, era un viernes.
Y yo le dije, no, hoy no, hoy no. Entonces me dice, pero si estuvimos encerrados un montón y empezamos a salir, ¿por qué no vamos a comer? Y ahí yo cuando se lo digo hice como un insight, ¿no? Le dije, no, porque decidí que hoy no, porque estoy cansado. Y le digo, cosa que hace 2 meses, si me hubieras pedido, agotado y todo, hubiera dicho, pero qué porquería, no puedo salir. Ese detalle, Ujú, que es una anécdota, un cuentito, una cosa que le pasó a todos, vos ujú, no sabés qué impacto fuertísimo tiene en nuestras emociones, básicamente, y ujú. en nuestra capacidad de tomar decisiones y de la libertad. Aunque sabemos, no quiero entrar en lo sociológico y lo cultural, que nuestra libertad está acotada a un montón de estereotipos y consumismo, pero dentro de eso, a su vez, vos podés decir, voy al mall o voy al parque. Ahora no podíamos decir nada. Y en esa toma de decisiones también se jugaba otro elemento que tú mencionaste, que es el miedo. El miedo provoca también una serie de conductas en las personas y eso lo vimos también con el tema de la vacunación. Es decir, cuando aparecieron las vacunas, surgieron una serie de temores. Cuando una persona experimenta miedo, ¿cómo se tiene que trabajar esto? ¿Cómo se puede procesar el miedo? Es un tema muy difícil y que a mí me involucra mucho por lo que trabajé con el miedo. Para empezar, el miedo es un aspecto esperable y de protección. Como todas las demás emociones, en su medida, el miedo va a evitar que cruces la 401 corriendo, que te va a dar miedo, que vas a decir, me va a matar un auto. El miedo, según dicen algunos antropólogos, yo no leí mucho acerca de eso, pero apareció como emoción cuando los grandes dinosaurios veían al hombre primitivo y no se puso como ahora, su desarrollo cognitivo no estaba como ahora ni intelectual y no se ponía a pensar, si yo hago una trampa poniendo fuego, veía y corría. Y lo que después determinó eso era una sensación física, con adrenalina y con un montón de cosas que la ciencia después averiguó lo que era y salía corriendo. Entonces el miedo aparece como protección. Claro, vienen tantos miles de años y el miedo se va focalizando a otro lado, como los celos, como la envidia, como el amor, lo tenemos siempre y es una sola cosa. Y después se focaliza, según el contexto, según el desencadenante que te pase, que te da miedo, te golpean la puerta fuerte, te la quieren tirar abajo, te agarran un susto, y después cada vez que golpean la puerta queda impregnado en nuestra huella anémica como miedo. Cada vez que golpean fuerte te agarran miedo. Entonces el miedo lo traemos de niñitos, desde el miedo a la habitación oscura, mi papá que dice, mirá, prendemos la luz, no hay nadie, apaga la luz, me da miedo. Entonces Claro. este juego es una manera de elaborar. Fíjate, en un ejemplo infantil, te digo cómo se puede empezar a elaborar, enfrentándolo con apoyo y ayuda, como que prende y apaga la luz del cuarto. El nene nunca lo va a aprender solo porque está paralizado. En ese momento, hasta que aprende a manejar el miedo. Entonces, cuando llega el miedo, y tengo relatos por hacer, algún niñito llegaba, cerraba los ojos y prendía la luz. Entonces, después abría los ojos. La vacuna en particular, la pandemia, nos genera miedo porque vivimos bajo amenaza de muerte. Probablemente sea fuerte de nuevo lo que dijo, pero ¿por qué no salíamos igual a la calle? Teníamos miedo del contagio y moríamos, porque escuchábamos continuamente muertes, situaciones muy delicadas, muy fuertes de sufrimiento, aunque no hayan muerto, y en muchos casos pérdida de seres queridos, amigos, acá en nuestra comunidad, amigos directos. Entonces, eso iba exacerbando el miedo, nos iba recluyendo y nos iba poniendo más tristes, y eso es un miedo, definitivamente son fobias. Cuando el miedo es exagerado, empieza la fobia a salir, la fobia a tocar las cosas, a limpiarte exageradamente, más allá de que había que hacerlo, porque era la indicación médica, y si fuera una guerra, nuestros generales de guerra eran los médicos infectólogos, la inmunología. Entonces, cuando ellos dicen tenés que hacerlo porque además vos ves que hace años, sin pandemia, ellos salen del quirófano o entran al quirófano y se lavan las manos como nos enseñaron. Toda esta información
nos ayudaba a calmar un poco el miedo, pero por momentos producía lo contrario. Si tengo que hacer todo esto, estoy en situación de riesgo. Y ahora, a pesar de que muchos cambios han habido con las vacunas y con mayores aperturas y menos restricciones y que los viajes han regresado, indudablemente persisten todavía algunos miedos que se continúan pese a que hemos tenido respuesta a muchas cosas o hemos tenido más comprensión de lo que está pasando. ¿A qué se debe ese miedo que persiste? Mira, hay muchas maneras de enfocar. Eh, eh, pero hay una historia de la oposición a la vacuna. Y hay un argumento no solo de Freud, sino de Jung, que dice que hay arquetipos que nos definen a todos como iguales. Arquetipos es algo no demostrable, no pensable, pero arquetipos como símbolos de nuestra condición de ser humanos, porque el triángulo, el círculo, el símbolo de la muerte, son símbolos que atraviesan todas las sociedades, todos los tiempos, todos los lugares, y hoy puedes vivir en China, o en Bolivia, y sin embargo hay algunos arquetipos que nos atraviesan. Y eso incluye los miedos, y eso incluye los símbolos de la muerte, los símbolos del peligro. ¿Por qué te digo esto? Para entender que además de eso, que es inconsciente, y es explicable solo desde la ciencia, uno no lo puede vivenciar, puede entender intelectualmente a veces, entonces eso tiene algo que ver con el miedo a las vacunas. Pero dentro de eso hay una parte de la historia, la memoria y nos acordamos, y se fue repitiendo. Que es, por ejemplo, cuando se sacaron la vacuna de la viruela, los anglicanos decían que esto estaba en contra de la orden o de la obra de Dios, y entonces no dejaban vacunar, o decían que había una parte de un animal, que era la vaca, todavía había empezado por la lactosa, y los primeros enfermos fueron los que estaban en los campos ordeñando, que ponían a la vaca como un monstruo que se comía a los niños. Entonces, esa era una respuesta religiosa con muy poco fundamento científico para convencerlo, igual que ahora. La persona que por religión no cree en la vacuna o no se la da o cree en otras cosas, es muy difícil demostrarle científicamente cómo bajó la cantidad de muertes, cómo se pudo manejar desde la vacuna. Hay otros ejemplos, con la poliomielitis, la cantidad de miles de niños que morían y sin embargo había grupos que salían a resistir. Pero hay que pensarlo de esta manera. Mira, está quien no lo toma en forma personal, pero están los grupos de lucha y de enfrentamiento. Son dos cosas diferentes. La persona que no lo toma en forma personal tiene miedo, porque tiene una posición ideológica, porque tiene una posición política, porque es religioso, porque tuvo un antecedente, o porque tiene una fobia a las agujas, digamos, o porque tiene unas fantasías persecutorias sin ser una persona enferma de paranoia. O las personas que, fíjate, sin pandemia, tienen problemas con los virus y están todo el tiempo limpiando todo en su casa. Todo esto es anterior a la pandemia. Entonces todo esto se va a exacerbar y se va a poner frente a los temores que generó el miedo a la muerte y ahora viene la vacuna. ¿Qué me va a pasar si me inyectan algo? Eso es un grupo que hay que respetar mucho por sus creencias, pero que hay que tratar de encontrar las maneras, no tanto científicas donde hay fe y creencias fuertes, porque no hay nada científico que pueda demostrar lo contrario, pero tal vez desde lo emocional, que puedan entender sus derechos, los derechos del otro, y a buscar algún punto en común. Cuando yo me cruzo con alguien en el ascensor que me dice, yo si no quiero usar máscara, realmente hay un montón de problemas personales que pueden traer a esto, que no son los que te digo religiosos, que podrían ser personales. Un tema de salud mental, un tema como dije antes, de sentimiento de paranoia, los que están en contra de todo, no solo, porque me dijo alguien, porque son inmaduros y tienen actitudes adolescentes, porque cuando vos le decís es obligatorio, se oponen. Pero esto es una posición ideológica. En cambio, si le decís hay democracia, se oponen, pero dicen las investigaciones que no es tan fuerte la oposición. Que hay lugares de diálogo y hay algunos que pueden ceder. Están los niveles de contagio emocional. Te doy un ejemplo, mira. Si estamos en una plaza,
todos familias, todos tranquilos, todo bien, 3 de la tarde tomando sol. Y aparece un violador y agarra a un nenito que quedó solo ahí y empieza a tratar de violar. Adelante de todo. Obviamente, un hombre con un problema mental severo, no solamente es un violador. ¿Qué es lo que pasa? Se le van a tirar encima a algunas personas, lo van a sacar. Pero en esos casos, la psicología social, la psicología de Jung con su inconsciente colectivo, genera una energía, si querés llamarla, en donde se le van a ir encima a todos, lo van a linchar. Es muy probable que lo linchen. Y quien no interviene en esa agarrarlo y lincharlo, va a estar afuera gritando, llorando, no mirando, negando. Esa es una palabra importante para quienes no se quieren vacunar. Y no es una mala palabra, no se tienen por qué ofender. Es un mecanismo de defensa que todos tenemos. Entonces, en esa situación de contagio, no es necesario que quede. También cuando vos te identificás con alguien en un lugar de temor, te vas como contagiado. Y te vas agarrando esa posición. Y la negación, para que los que están en esta posición no se sientan culpados o acusados, todos la tuvimos al principio de la pandemia. Cuando Italia estaba re mal, no había cajones para llevar los cadáveres, todo el mundo decía, bueno, no es para tanto. Todos nosotros dijimos, no es para tanto. Lo van a controlar por esta omnipotencia de que tenemos una ciencia fuerte. En una parte no nos equivocamos. La velocidad para crear la vacuna no fue un invento. Tengo algunos argumentos por haber escuchado a un ex presidente de la Asociación de Inmunología Internacional, y donde explicó por qué justamente me quedé impactado, pudo ser más rápido, pero simplemente por elementos científicos. Ahí iba otra pregunta con respecto al tema de los conflictos intergeneracionales que han surgido con la vacunación también. Desde tu experiencia como terapeuta familiar, ¿cómo se resuelven estos conflictos cuando, por ejemplo, los jóvenes de la casa no le dan importancia a la vacunación y los más adultos o los mayores, en caso de que lleguen a convivir o que haya que encontrarse para un evento familiar? Esto, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se puede encontrar un camino de armonía en esto? Mira, Sandra, esa es la pregunta más difícil, porque en realidad responde a cualquier otro conflicto familiar anterior. Lo que cambia es la amenaza de este conflicto, la poca posibilidad de opciones que da el conflicto. Pero ¿cómo se resuelve? Sería una pregunta para entender que mi hija de 14 años no se queda hasta las 4 de la mañana con el teléfono, antes de la pandemia. Y ahora también porque no le queda otra, pero antes le quedaba otra. ¿Y cómo se resuelve que estudie o que no esté cerca de gente que fuma marihuana, más allá de lo legal o no lo legal, porque tiene 14 años, o de otro riesgo? ¿Cómo se resuelve? Bueno, lo que siempre hay que empezar a ver es, yo creo que pedir ayuda si no hay una solución, porque hay una parte nuestra oscura, una parte del inconsciente, una parte que no conocemos de nosotros, y cuando digo oscura no significa mala y perversa, significa que no la conozco, como para ver cómo me comunico, qué metamensaje doy. Puedo poner un ejemplo, a ver, no clínico. Un padre que llega a trabajar de su compañía, tiene una empresa, llega a trabajar a su casa y todas las noches estoy harto, no me pagaron los cheques, me faltó un empleado. Y ese señor está mandando un discurso y comparte en su casa, y su esposa o su marido, que fuera que está en casa, le dice, bueno, pero quédate tranquilo, yo te puedo ayudar. El hijo tiene 12 años y está ahí escuchando, el hijo tiene 14 y está escuchando, está recibiendo un mensaje. Cuando el hijo termina la universidad, le dice, bueno, hijo, tengo que hablar con vos. La empresa es tuya. ¿Vos creés que ese muchacho que iba a esa empresa, donde el padre sufrió como loco por más plata que tenga? Esos pequeños detalles del metamensaje, que lo podemos ver en la vida cotidiana, que lo podemos ver en los ejemplos más burdos y aburridos, como tengo que hablar con vos, entonces saca al hijo a la calle, con un acto de, hablemos de machismo, de varones que van a hablar a sola, el padre al hijo adolescente y le dice, nervioso, prende un cigarrillo y dice, no te quiero ver más fumar marihuana. Está prendiendo un cigarrillo de tabaco. La adicción no se define por el elemento que usás, si es la comida, la televisión, cigarrillo o marihuana. Ese metamensaje con el que no se puede vivir perseguido, uno tiene que ser espontáneo y vívido, pero si hay un conflicto,
uno puede consultar qué me está pasando, qué parte estoy haciendo mal que yo no conozco. Y con la vacuna es muy parecido, un poquito más difícil, porque justamente la vacuna hace que las posiciones se pongan más cerradas y más duras. Entonces, igual hay que hacer un acercamiento y preguntar qué es lo que estoy haciendo. Pero si el padre, modelo y líder, es el que no se vacuna, por ejemplo, o la madre, todos son líderes en una casa. Este es un concepto que hay que explicarlo mejor. Es mucho más difícil, pero yo creo que hay que enfrentar esto con grupos, con mucha información y si es necesario pidiendo ayuda. Pero cuando digo pedir ayuda, no tienen que ir a hacer un tratamiento de 5 años con un psicólogo. Pueden hablar con un médico infectólogo que conozca bien el tema, pueden hablar con un terapeuta 2, 3, 5 veces para averiguar qué es lo que me está pasando. Yo no los estoy invitando a hacer una terapia que a lo mejor nunca quisieron ni necesitaron. A propósito de esto, se me ocurre lo que puede llegar a ser ahora también la conflictiva familiar entre padres con niños menores, debido a que la vacuna va a estar disponible para la generación de 5 a 11 años ahora. Y indudablemente esto va a traer también problemas y conflictos dentro de esas parejas y de esos padres a lo mejor que están de acuerdo o madres que están en desacuerdo, o a lo mejor también parejas separadas, ¿no? Que tienen a su responsabilidad el cuidado y la crianza de los hijos. Ese aspecto, ¿cuál sería la mejor manera cuando las posiciones no están en acuerdo? Es muy difícil, es muy difícil. Partimos de la base que hay un gran sector, que es la mayoría, que aceptan las vacunas en los niños, porque cuando vas a la escuela te dicen está vacunado y la gente vacuna. Eso es un gran porcentaje que influye probablemente en la tranquilidad de amigos y de gente que está en duda. Influye sin que diga nada, porque uno, si bien no es cuestión de seguir a la manada, porque si la manada se va a tirar al precipicio, sino que esto es una medida de protección por la historia de las vacunas, viruela, sarampión, polio. Entonces, esta es una vacuna más, que como vino de una manera diferente, ¿te acordás lo del espacio y del tiempo? No nos podíamos escapar de esta vacuna, de otras se podían escapar, y a otros países, como la guerra se podían escapar, acá nos quedamos encerrados, no había dónde ir. Para aquellos que lo asimilan igual que una guerra, la diferencia es que fue global. Entonces, pero cuando se toman estas cuestiones de cuantitativas grandes, hay que tomar esta cuestión de que mis amigos no pueden estar tan equivocados. Esto es un tema fuerte. ¿Cómo van a vacunar a sus niños si esto tiene tanto riesgo? Aquel que está muy, muy encerrado en su creencia es difícil. Ahora, adentro de la familia, padres separados, que uno no se vacunó y el otro sí, yo no encuentro el mecanismo de negociación. Creo que podrían estar separados en la opinión de la vacuna, pero si tienen una buena comunicación o se logra una buena comunicación y negociación, podrían respetar cada uno su parte cuando está el niño. Ahora, si lo vacuna o no, uno tiene potestad sobre el niño, ¿no? y tiene que saber si lo va a vacunar o no. Pero espero que esto no pase a un tema legal. Yo creo que yo tengo una formación profesional, universitaria, y por naturaleza adhiero a mis colegas, a la ciencia. A veces puedo tener no lo entiendo bien, tengo alguna desconfianza, pero no sé cómo plantearlo de otra forma, porque yo básicamente, primero no leía WhatsApp, no leía información de opinólogos, porque una vez descubrí un médico, nombre, apellido, matrícula y todo, y cuando lo busqué en Google era todo igual, menos el médico que estaba dando una conferencia, que era un señor grandote, y este que se presentó ahí haciendo conspiración, mintiendo, era un señor bajito que no era médico. Y que los identificás fáciles porque todos los que quieren demostrar que son médicos están con este estetoscopio acá en un video de WhatsApp, y el médico no se pone estetoscopio para un video, se lo pone para trabajar. Entonces, esos pequeños detalles a mí me ponían de mal humor. Pero entonces, yo confío plenamente en la ciencia. Yo me formé de esa manera. Y aunque no sepa todos los detalles que me explica un infectólogo, yo cuando me pasa algo voy al médico. Entonces,
Esta persona antivacuna, me pregunto, cuando les pasa algo, ¿van al médico o solamente se curan de forma natural? Cuando la cosa es seria, ¿eh? Cuando hay un problema cardíaco, cuando hay un problema de infección severa, porque a veces tenemos que renunciar también a nuestras cuestiones y probablemente lo mayor, el beneficio mayor, esté en contra de una renuncia menor y yo tenga que pagar algún costo. ¿Vos te acordás del problema de fumar afuera? Antes se fumaba en el avión. Y el fumador es un adicto. Es una persona que no tiene una posición ideológica, que tiene una necesidad que no puede parar, no le puede decir que no. La adicción se define porque no puedo decir que no, entre muchas otras cuestiones. Entonces, se fumaba dentro del avión, dentro de la oficina, dentro del dormitorio, le daban los cigarrillos en el cenicero, en la mesita de luz. ¿Qué pasó adentro de estas personas que hoy salen 30 metros afuera con 14 grados bajo cero a fumar afuera? Hubo una nueva readaptación a la realidad. Hubo un entendimiento de que si yo estoy con vos y vos estás fumando, yo no fumo, más allá del famoso fumador pasivo. Nadie, no sé, yo no escuché esa descripción, pero yo voy a dar una descripción. Tu humo, el que sale de tus pulmones, el que sale de tu vapor, entra por mi cabello, entra por mis oídos, entra por mi nariz, entra por mis uñas, se pega a la piel y no tengo por qué aceptarlo. Entonces, el tema, si eso se pudo lograr, yo creo que los médicos sanitaristas y los psicólogos sociales y todos los más involucrados en el tema cultural social deberían hacer esfuerzos en tratar de no pelearlos, no decirles que están equivocados, porque no lo están, tienen sus creencias y sus razones, pero persuadir que hay un bienestar mayor, que los demás no tienen por qué aceptar entrar a un ascensor y que el señor abra la boca, le salga vapor de su respiración, que a lo mejor tiene un virus. Y estas posiciones tan confrontadas, tan diferentes, es muy difícil de resolverlas cuando no hay un tercero que medie, los mediadores, los negociadores, y nunca deben tratar de que uno esté sobre el otro, pero sí de acercar las posiciones para un mejor entendimiento y para poder ceder un pedacito cada uno. Para encontrar, esta es la gran teoría de la negociación estratégica. La gran teoría dice ganar, ganar, que ha escuchado todo el mundo. Están peleados en la familia porque uno se vacuna y uno no. Estamos en perder, perder. Se pierde y se pierde. Tiene que haber una manera, la hay, de hecho, en conflictos internacionales, hay mediadores de conflictos internacionales, hay mediadores de conflictos de familia, en donde logran resultados, Sandra. Bueno, la manera es que puedan cada uno tomar conciencia de que el conflicto no es la vacuna o no vacuna, es el conflicto en la familia. Yo voy a ir por mi familia, porque los quiero, porque los respeto, porque los cuido sin vacunarme, creo que es lo mejor, o porque los cuidan vacunándose. ¿Cómo nos acercamos? Si van con la fantasía de que me van a querer convencer, no hay posibilidad de conversación. Ninguno de los dos. Me va a convencer de que lo acepte, me va a convencer de que lo acepte. No. Lo que quiero convencerme es de buscar herramientas e instrumentos para cómo negociar, mejorar y mantener un ambiente mejor en mi familia, en mi pareja, con mi ex, por el beneficio de mis hijos. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo con el Consejo de Desarrollo Hispano para hablarle a la comunidad y compartir este diálogo y esta comprensión de estos hechos que nos atraviesan hoy en nuestra realidad. Con todo gusto, me parece que se notó que me entusiasmé con el tema porque soy un luchador de tratar de ayudar a la gente y a las familias, y este es un tema muy difícil. Ojalá hubiera un protocolo que dice, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto, pero que sea aceptado, no como una premisa, una imposición. Entonces, pero eso no existe porque somos diferentes, pensamos diferentes. Muchísimas gracias.